Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Fíjense bien. Hoy continuamos con nuestra serie de videos sobre ciencias. Recuerden que este año escolar pues nos toca revisar lo que es la física. Y antes que nada vamos a hacer un recordatorio de lo que trabajamos la semana pasada, ¿de acuerdo? Y en este caso, bueno, pues primeramente vamos a empezar por el concepto de física, que es la ciencia que se va a encargar de estudiar la materia y la energía de todos los fenómenos que alteran la forma o la posición de los cuerpos, así como que también analiza las causas y las consecuencias y además las leyes que los rigen. ¿De acuerdo? Ahora, un aspecto importante con respecto a la física es que la física dice, híjole, pero hay muchos fenómenos que pueden cambiar de forma y de posición. Hay muchos. Entonces ella dijo, ¿sabes qué? Así no voy a poder. Bueno, no ella, los científicos, ¿verdad? Dijeron, no, necesitamos dividir el cómo poder estudiar los diferentes fenómenos. Y para ello dijeron, ¿sabes qué? Va a haber una sección que se llame mecánica, otra que se llame termodinámica, otra que se llame óptica, otra que sea la acústica, otra que sea la electricidad y otra que sea la física atómica. Entonces, a partir de esto se ayuda a la física para poder estudiar los diferentes fenómenos. Bien, ¿qué más trabajamos la semana pasada? Bueno, pues también trabajamos lo que es la palabra medir. O sea, ¿qué es eso de medir? Pues no es otra cosa más que comparar dos magnitudes del mismo tipo. En este caso, pues dices, bueno, pero pues ¿qué voy a medir o cómo voy a medir? Bueno, pues tú podrías haber medido, por ejemplo, diciendo, pues a lo mejor, si vas a medir la masa, decir, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor 5 naranjas pesan lo mismo que 3 plátanos, ¿no? Ya estás comparando, estás tomando dos medidas algo similares, dices, pero aún así dices, pues está medio raro hablar de bueno, de tantos objetos con respecto a tantos objetos, ¿no? Necesitamos algo general. ¿Y qué pasó? Que bueno, pues los científicos también llegaron a la misma conclusión que ustedes. Es muy raro medir el peso con respecto a las naranjas, porque dices, ching, pues las naranjas también cambian, no son estáticas. No todas las naranjas pesan lo mismo, también pesan de manera distinta. Entonces, decidieron establecer patrones de medida. Y entre esos patrones de medida, pues utilizaron algunas magnitudes fundamentales, que como la longitud de la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia, y a cada una le asignaron una unidad de medida. Por ejemplo, para medir la longitud utilizaron los metros, para la masa utilizaron los kilogramos, para el tiempo utilizaron los segundos, para la temperatura utilizaron los grados Kelvin, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Pero además se dieron cuenta que podían combinar las unidades fundamentales para formar nuevas unidades de medida y de esa manera obtener otras magnitudes como el trabajo, la fuerza, la presión, el potencial eléctrico o algo más común para ustedes, por ejemplo el área que se mide en metros cuadrados, el volumen que se mide en metros cúbicos o la velocidad que se mide en metros por segundo o bien la aceleración que se mide en metros sobre segundo al segundo, bueno, que se mide como metros sobre segundo por segundo o bien metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, entonces ya sabemos, tenemos unidades fundamentales y unidades derivadas. Las derivadas proceden de la combinación de las fundamentales, chicos. Bien, también ustedes investigaron en internet qué tipo de instrumentos podrían ocupar para poder medir cada una de estas unidades fundamentales. También trabajaron con el concepto de conversión de unidades. Ya vieron ustedes que bastaba con hacer una simple regla de 3. También vimos cómo pasar de múltiplos a submúltiplos, multiplicando o dividiendo entre 10 tantas veces sea necesario hasta alcanzar la unidad deseada, tanto para longitud como para masa, y se puede aplicar también para otras cuestiones, no nada más para estas. También estuvieron trabajando el concepto del tiempo, cómo convertir las diferentes unidades de tiempo. Bueno, aquí trabajaron las conversiones, algunos dejaron incompleta esta sección. Señores, aquí esto era muy sencillo, nada más era los 5.860.6 kilómetros, convertirlo primero a millas y luego otra vez eso, pero ahora convertirlo a metros. Era lo único, no era nada complejo. Bien, ahora, con respecto a la cinemática, bueno, pues ya vimos que la cinemática era la primera rama de la física, que se encarga de describir el movimiento sin tener en cuenta
¿Qué lo causa? Nada más le interesa cómo se mueve, cómo se está moviendo, pero no le interesa qué lo causó aún, ¿de acuerdo? A la cinemática le interesa la posición y el movimiento. Y lógicamente dentro de lo que es el movimiento vamos a manejar tres conceptos importantes que son el desplazamiento, el tiempo y la velocidad. El desplazamiento podríamos sustituirlo de momento por la palabra distancia. No son lo mismo, pero cuando ustedes estén en preparatoria van a saber qué diferencia hay entre uno y otro, porque si ahorita empiezo yo a introducir estos conceptos es muy probable que a lo mejor terminen confundiéndose, ya que tienden a ser conceptos muy abstractos, ¿de acuerdo? También checamos que hay diferentes tipos de trayectorias, pueden ser rectilíneas, circulares y curvilíneas. Miren, aquí está, desplazamiento o distancia. Ahorita de momento vamos a tomarla indistinta. Ya estando en preparatoria, se van a dar cuenta que hay diferencias entre una y otra, ¿de acuerdo? Simplemente es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. El tiempo, pues es el lapso entre dos sucesos. La velocidad, pues es la razón que existe entre la distancia recorrida por un cuerpo en la unidad de tiempo. Aquí está, miren, velocidad es igual a distancia dividida entre tiempo. Y de esta formulita nosotros podríamos hacer algunos despejes. Por ejemplo, si queremos calcular distancia, ocupábamos esta fórmula que está aquí, que nos dice que distancia es igual a velocidad por tiempo. O si queríamos calcular el tiempo, pues podemos ocupar esta formulita que dice distancia sobre velocidad. Si ustedes notan aquí algo, fíjense bien, ¿qué pasa? Que si yo comparo la distancia contra el tiempo, ¿qué voy a notar de un objeto? Pues que si lleva una velocidad uniforme, o sea, no cambia su velocidad para nada, ¿qué pasa? Que siempre va a ir avanzando la misma cantidad de metros en el mismo tiempo, o sea, en este caso, cada 2 segundos va a avanzar 10 metros, fíjense bien, avanza 2 segundos, y acá ¿qué pasó? Avanzó 10 metros. Avanza otros 2, y acá ¿qué pasó? Avanzó otros 10 metros. Siempre va a avanzar la misma cantidad de metros en el mismo tiempo. Eso es cuando tenemos una velocidad uniforme, un movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo, bueno, porque va en recta, uniforme porque no cambia su velocidad. ¿De acuerdo? O sea, estamos diciendo que es exactamente la misma velocidad. Es más, si tú calculas la velocidad en cada uno de los puntos, el A, B, C y D, fíjense bien lo que pasa. Dices, en el punto A son 10 metros, 2 segundos. Si calculo la velocidad, 10 entre 2, 5 metros sobre segundo. Y si la calculo en el B, ¿qué pasa? Exactamente lo mismo. Distancia 20, tiempo 4, velocidad igual a 5 metros por segundo. Y si lo calculo en el C, pasa exactamente lo mismo, miren, aquí. 30 metros, 6 segundos, y 30 entre 6 nos da 5 metros por segundo. ¿Se fijan ustedes? Automáticamente, en cualquier punto se forma, ¿qué? Bueno, no se forma, se obtiene exactamente la misma velocidad. Entonces, si tenemos una gráfica de distancia contra tiempo, el tipo de recta que se va a formar es una línea recta, lo cual nos indica que se va a tener exactamente la misma velocidad, ¿de acuerdo? Y luego ya después ustedes estuvieron resolviendo algunos problemitas de movimiento rectilíneo uniforme. Pues en esta ocasión, chicos, vamos a ver un nuevo capítulo, ¿de acuerdo?